Muy buenas, soy Alicia Mesas, bienvenidos un día más al curso de dibujo gratuito y vamos a hacer un tiburón. Aquí lo tenéis. Vamos a empezar con esta práctica del tiburón y lo primero que vamos a hacer va a ser, como siempre, hacer el boceto. Entonces, ya veis que su forma, podéis hacerlo en horizontal, si queréis. Yo he elegido el formato vertical, pero podríais hacerlo en horizontal. Entonces, lo que vamos a hacer primeramente es dibujar esta forma que tiene y luego vamos a identificar, ¿no?, qué mide la cabeza. Aunque aquí no esté acabado, nosotros vamos a mirar de acabarle el morro, que lo tiene en punta, y acabarle la aleta. Entonces, ya sabemos que ocupa casi todo el papel y que lo vamos a hacer centrado. Así es que vamos a trazar primeramente su forma. Ya veis que es un movimiento de muñeca y la forma de abajo. No quiere decir que sea exactamente esta, pero por aquí va a ir. Que su aleta más o menos nos va a venir por aquí. La aleta dorsal está, vamos a ver, a identificar, está más hacia la izquierda, pero quería comprobar si yo hago una línea centrada, ¿veis? Ya más o menos sé hacia dónde me queda. Aquí hago una línea también más o menos centrada, más o menos, lo que mi ojo más o menos ve, y la aleta la voy a dibujar en esta parte. Como veo, tengo aquí todo lo que serían las branquias. Así es que voy a ayudarme de que ya tengo la aleta posicionada, más o menos veo que esta parte es un poquito más recta. Tiene aquí esta parte central en la cola. Ahora os voy a explicar una anécdota, ahora cuando lo tengamos dibujado y un poquito ya avanzado, que es la segunda vez que estoy dibujando el tiburón. Ya os voy a explicar luego. Vale, ¿qué más? Nos podríamos también ayudar de estas sombras para seguir encontrando toda su forma. Si seguimos con esta línea que nos separa la parte de luz de la de sombra, también nos va a ayudar. Aquí tendríamos las branquias. Todo esto de aquí sería branquia, más o menos hasta por aquí. Luego corrijo si es necesario. Bien, el ojo lo tengo aquí. Vamos a ver si mi morro... A ver, voy a corregir esto un poquito más recto. Voy a acabar el morro aquí. Ya os digo, lo podríamos haber hecho en horizontal. Os lo dejo en vuestra mano. Aquí tendríamos el ojo. Si más o menos veo esta distancia, ¿no?, hasta el final, pues yo creo que más o menos por aquí me vendría el ojo. Voy a trazar estas dos líneas y ubicamos un ojo así bastante redondo y ya podría empezar a hacer estas marcas que tiene aquí, que todo esto nos ayuda. Todas las marcas que pueda tener el dibujo, la imagen de referencia que estamos utilizando, nos ayuda a encontrar el camino. Así es que nos viene genial. Es mucho más fácil hacer a una persona mayor llena de arrugas que hacer a un bebé. Muchísimo más fácil. Aquí tiene unos montículos que luego los voy a rectificar. Vamos a ver. La distancia hasta el ojo. Voy a ver si encuentro, mirad, una proporción. Es la misma que la distancia de branquia aquí. La distancia hasta el ojo es lo mismo que... Vale, bien, sí. Sí, y luego me queda esta distancia, que la veo un pelín corta. Pero bueno, la voy a dejar ahí. Y luego, yo no veo aquí... Esto lo veo fatal. Pero vamos a dibujarlo tal y como lo veo. Aquí tiene como unos orificios que más o menos están aquí. Bueno, lo estoy diciendo de memoria porque justo he estado mirando esta imagen hoy y la he impreso y lo recuerdo, pero vaya, que aquí yo en la fotocopia no veo ni gota. Voy a hacer esta sombra que me va a ayudar y me vengo hacia este lateral. Bien, la boca me va a salir aquí. Esto es ir encontrando piezas que nos vayan diciendo más o menos
¿Hacia dónde está todo? Como lo hacemos sin cuadrículo, lo hacemos sin nada, necesitamos orientarnos de alguna manera. Tengo que mirar estos espacios, los blancos, para encontrar su forma, y aquí es donde me vendría la boca. O sea que veis, más o menos ya me cuadra con la mandíbula inferior que ya había empezado ya a dibujar, y si me fijo, acaba más allá del ojo. O sea que viene a acabar más o menos por aquí. Yo diría que esto es un poquito más ancho, la boca un poquito más grande, y aquí me vendría su barriga, ¿veis? Y ya encuentro esa forma, la primera forma que yo he hecho, más o menos ya me coincide. Eso es por la educación del ojo. Poco a poco vamos a afinar cada vez más. Creo que está bastante bien. La aleta, esta de aquí abajo, me viene más a la izquierda de las branquias. Si podéis, fijaros el papel a la mesa para no poder girarlo. Esto va muy bien para que se os vayan esas manías de girar, porque fijaos que simplemente con girar vuestra mano vais a hacer todo el dibujo. Uy, bueno, esto ahora lo borro. Vais a hacer todo el dibujo. No necesitáis giraros el papel para poder visualizarlo. Vale. Y veis, yo no hago una línea perfecta a la primera, sino que voy trazando hasta que encuentro la que creo que es correcta. Me viene hacia las branquias, voy hacia abajo, es bastante gordita y aquí poco a poco va a buscar. Vale, no la voy a hacer tan larga, veis que me he pasado un poquito, vamos a cortarla porque casi lo estoy haciendo a la misma escala. Vale, barriguita, subimos hacia arriba y vamos a ir, mirad, ¿veis? Aquí he empezado, vale, pues eso lo tengo que rectificar. Esto lo tengo que rectificar, a ver. Vale, vamos a modificar un poquito esta forma. Aunque luego esto tenga que ir fuera, yo creo que aquí esta barriga va más ancha. O sea que vamos a borrar un poquito aquí. Vamos a hacerlo a lápiz de grafito hoy. Vamos a descansar del color. Seguro que los que no os gusta el color estaréis la mar de contentos y contentas. Hay que descansar del color, volver al blanco y negro y luego volver a descansar del blanco y negro y volver al color. Yo os recomiendo que vayáis de un lado a otro. Es muy divertido. Poco a poco, veis, voy trazando, me voy fijando en la forma. Intento que se parezca lo máximo posible. Tenemos aquí una pequeña aleta. Aquí otra. Tiene muchísimas aletas el tiburón. A ver, aquí veo algo. Y veis, me queda esto demasiado pequeño. Vamos a ver qué es lo que me falla. Si lo estoy haciendo a escala 1:1, a ver, hasta el extremo. Vale. Lo estoy haciendo a escala 1:1. Pues me voy a aprovechar de eso. Voy a ver la boca que esté correcta. La boca está correcta. El principio de las branquias está incorrecto. Y es por eso que este trozo me quedaba corto. El final de las branquias está correcto. Vale, bien. El principio de la aleta está incorrecto. Vamos a afinar un poquito, que no nos cuesta nada. Esta zona sí está bastante bien. Así es que nada, vamos a hacerla un pelín más corta. Yo creo que este principio de la aleta es correcto. Bien, un poquito más para acá. Vale, pues vamos a ver qué es lo que nos falla. Wow, este final de aleta. Este final de aleta es el que nos falla. Porque esto es como más corto. Ahora sí, ¿veis? Ya he encontrado el error. Se soluciona y todos están felices. Y esto lo que vamos a hacer es ampliar por aquí.
Voy a hacerlo más redondo. Bien. Voy a ver qué, porque lo veo muy gordo el mío. Sí, efectivamente. Está muy gordito. Pues ¿sabéis qué voy a hacer? Le voy a reducir de abajo, porque como estoy viendo que aquí hay algo que me está fallando, vamos a afinarle un poquito su barriga. Era esta línea. Ajá. Volvemos a hacer esta aleta. Ahora es el momento de corregir errores, que no nos pase, que tengamos luego que corregirlos, que también nos va a pasar, cuando ya lo tenemos todo hecho. Esto es como un poquito más redondo. Venga, vamos a hacerlo más redondito. Bien, bien, bien. Y ahora sí que voy a poder hacer esto, esta aleta que tiene aquí, y me va a quedar un espacio. Vale. Venga, pues ya lo tenemos. ¿Verdad que sí? Vamos a dibujar un poquito estas branquias. Esta sobresale, que no son líneas paralelas, ya vemos. Esta sobresale un poquito. Y esta es un poquito más corta. Perfecto. Y vamos vale, a retocarle un poquito esa marca. Muy bien. Y esto igual, ¿eh? Cuando lo dibujemos luego, hoy tendrá como una serie de irregularidades, no será totalmente recto. Esto sí que es recto, ¿veis? Pero luego esto, bueno, pues va ondulando. Va ondulando. Vamos a quitar las líneas que no nos hacen nada, que son líneas de boceto. Y ahora os voy a explicar cómo vamos a hacer el fondo y nos vamos a liar con las sombras. El tema de dientes, voy a tener que inventármelos un poquito porque veo bien poco, pero bueno, vamos a inventarnos aquí unos dientes. Sobre todo ya veis que no están súper alineados, están bastante, cada uno su bola, cada uno va donde quiere. Aquí sobresale alguno y por aquí. Y esto es lo que veo, chicos y chicas, no veo nada más. Vale, pues os voy a decir cómo lo vamos a hacer. Vamos a coger el polvo de grafito o carboncillo. En este caso es de grafito. Vamos a expulsar el exceso para que no haya demasiado, pero queremos que haya, ¿eh? Y lo que vamos a hacer es espolvorear por toda la hoja. Justo cuando acabamos de mojarlo, tenemos mucho pigmento. Entonces lo vamos a esparcir en la zona más oscura, ¿veis? En esta zona oscura es donde vamos a esparcir esa gran cantidad. Y en esta, que es un poquito más clara, vamos a depositar un poquito menos. Aunque ya ves que aquí arriba también tiene bastante. Aquí no me quiero pasar. Un poquito arriba. Vale. Y vamos a coger una servilleta, un disco de algodón, algún trapito y vamos a hacer un trabajo de difuminación. Cogemos una servilleta, la vamos a arrugar un poquito, la vamos a dejar así. Vamos a empezar por la zona más oscura y vamos a ir haciendo unas pequeñas circunferencias sin presionar demasiado, porque lo que queremos es que nos quede bastante suave, todo lo suave que podamos. Estoy utilizando un papel de cartulina, ya sabéis que tiene un grano bastante fino. Intentar conseguir un papel de grano fino. Ya sabéis que el gramaje y el grano es diferente. El gramaje es el grosor del papel, que para dibujo no debe de ser inferior a 135 gramos. Si puede ser de 180, mucho mejor. Esta cartulina es de 180. Y para trabajos ya con cara y ojos, debemos utilizar un papel de unos 300, eso sería lo ideal. Entonces, bueno, pues vamos a ir haciendo poco a poco con suavidad. Yo voy a
levantar también aquí. Voy a pegarle un poquito y vamos a continuar. Hacemos toda la hoja tranquilamente, con suavidad. Podemos dar pasadas arriba y abajo, pero luego dar formas de círculos para que todo se impregne bien. En esta zona de luz podemos pasarle menos. Me ha salido aquí una marca. No sé por qué. Pero bueno, no pasa nada porque es luz. No sé por qué esa marca. Ya sabéis que cualquier huella os la va a enseñar, os la va a mostrar. Bien, pues llegados a este punto, vamos a hacer un ligero soplido. Con el papel limpio vamos a limpiar un poquito más aquí en esta zona que quizá necesita menos oscuridad. Bueno, la pasaremos por todo. Primero la zona clara para limpiar y aclarar, pero luego vamos a ir pasándolo por todo para conseguir esa suavidad que ahora mismo nos toca, nos hace bien. Bien, aquí le voy a pasar, pero luego necesitamos que sea más oscuro. Bien, hasta aquí. Ya veis la que estoy liando en la mesa, pero bueno, no pasa nada. Y ya nos ha ido bien para difuminar las líneas del tiburón. Vamos a coger la goma blanda y vamos a hacer estos rayos de luz. Estos rayos de luz y podemos hacer algún tipo de marca por aquí. En esta clase vamos a utilizar la goma eléctrica. No es totalmente necesario que la hagáis, pero si la tenéis, pues es una herramienta también muy útil para según qué cosas. Así es que amasamos, vamos a darle una forma un poco plana y vamos a empezar a trazar algunas líneas para marcar un poquito lo que sería el reflejito del mar. Nunca hasta ahora habíamos hecho el mar por dentro. Por eso me interesaba hacer algún tipo de animal que estuviera dentro del mar. Ya veis que tiene también este tipo de reflejos un poco ondulados hacia arriba. Aquí se ve un poquito más, un poquito más grueso. Cuando está sucia, si os fijáis que brilla y todo, limpia menos. Podemos aprovechar que limpia menos. Pero si lo que queremos es que limpie más, pues nada, damos una formita a otro lado, ¿ves? Y ya empieza a limpiar otra un poquito más. Y si os fijáis, ya no resbala. Cuando está ya sucia empieza como a resbalar. Y ya me empieza a resbalar otra vez. ¿Veis? Vamos haciendo como pequeñas marcas. Le he dado la vuelta a la goma. Siempre tenéis que trabajar del fondo hacia adelante. Por ejemplo, estos reflejos del sol están delante. Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente es dibujar lo que hay detrás. Bien, vamos a limpiar el tiburón por arriba. Esto también nos va a ayudar. En la zona clara. Todos estos reflejos los vamos a hacer con la goma eléctrica. Vamos a limpiar también esta zona que está justo encima del tiburón. Mira, si le damos así un poco más plana, pequeños toques, ¿no? Como barridos, vamos a hacer una limpieza sin borrar tanto. La va a hacer como más suave, ¿veis? Mucho más suave. Voy a barrer hasta aquí. Bien. Vamos a trabajar un poquito más esto de aquí arriba. La amasamos otra vez, buscamos la forma. Luego, si necesitamos que sea más claro, la goma eléctrica nos va a ir bien. Pero para una primera pasada yo creo que está muy bien. Bien, ahora, ¿qué más vamos a hacer?
Deberíamos de trabajar, antes de continuar, deberíamos de trabajar un poquito más el oscuro. Lo voy a hacer con pincel igualmente. Voy a coger un pincel un poquito más pequeño, más plano, porque necesito ir a estas zonas que hay aquí arriba. No sé si voy a poder. No sé si voy a poder oscurecerlo con este tipo de pincel. ¿Veis? Me falta un pincel muy, muy útil. Aquí lo tengo. Este. Es muy útil porque es muy fino. Entonces, voy a probar. Sí, yo creo que esta tonalidad me viene bien. Porque tampoco quiero que sea súper oscuro. El súper oscuro está abajo. Así es que poquito a poquito podemos ir trabajando antes de darle estos reflejos más claros, los de la luz del sol que está entrando dentro del mar y hace ese efecto tan chulo. Pues antes de hacer este efecto debemos de trabajar un poquito más el mar. Aquí sí estoy apretando. Al principio, cuando hacíamos el primer difuminado, os he dicho que no apretarais. Pero ahora lo que queremos es que quede más intenso el oscuro. Debemos apretar más y con un pincel más corto. Tampoco busco hacer un fondo hiperrealista, pero sí que me interesa, bueno, que haya como un poco de degradado. Le va a acompañar. ¿Veis? Poquito a poquito va a ir aclarando. Esto ya me gusta. Bueno, os voy a explicar. Este es el segundo tiburón que hago. ¿Sabéis por qué? Porque el primer tiburón, la verdad es que era una imagen muy chula, me gustó mucho, de inteligencia artificial. ¿Qué ha pasado? Que cuando yo ya tenía el fondo hecho, empecé a sombrearlo y me di cuenta de que había una aleta de más. Había puesto una aleta de más por aquí. Bueno, era diferente. Y luego la cola la había hecho como la de un delfín. Y le faltaban todas estas aletas de aquí. Así es que dije, bueno, esta mañana he decidido, digo, no voy a arreglar ese estropicio. Lo que voy a hacer es buscar una imagen real, por favor, poder ser, y volver a empezar. Así es que es el segundo que hago. ¿Veis? Incluso me gusta cuando soplo, ¡buf!, que se te va todo hacia arriba. Me gusta. Bien. Pues ahora lo que vamos a hacer es hacer estos reflejos hacia abajo. No, me voy a esperar. ¿Sabéis por qué me voy a esperar? Porque estos reflejos pasan también por encima del tiburón. Así es que estos reflejos están en el último plano. Me voy a esperar y lo que vamos a hacer es empezar a sombrear el tiburón. Bien. Otra cosa importante es que nos protejamos bien nuestra mano, protejamos bien el tiburón. Vamos a buscar un lápiz, yo creo que lo vamos a poder hacer perfectamente con un 4 o incluso, a ver, es que ya tengo los lápices, mira, un 6 y un 4. Vamos a utilizar el 6 y el 4. Con el 4 voy a empezar a hacer la aleta. ¿Qué vamos a hacer con la aleta? Vamos a pasar por encima, vamos a sombrear con normalidad como si no hubiera un fondo detrás. Sobre todo, mucho cuidado de no mancharos y de no manchar demasiado el dibujo, no tocarlo, ¿veis? Así no tenemos problemas de huellas. Y vamos a hacerlo de una manera suavizada. Esta aleta está en zona de luz, así es que no nos vamos a pasar de oscuridad. Mirad cómo estoy cogiendo el lápiz. ¿Y por qué lo cojo así? Lo cojo para aprovechar el largo de la mina y que no me queden marcas. Si yo lo cojo así, ¿veis? Tengo que hacer un trabajo, lo puedo hacer igual, ¿eh? Pero como mucho más controlado. Y si todavía no tenéis ese control, lo que podemos hacer es cogerlo desde atrás
y es mucho más difícil que nos salgan marcas. Vamos a hacer una especie de trama. Hemos ido en vertical y ahora podemos ir en horizontal. Entonces, horizontal, y yo voy haciendo como pequeños óvalos. Es la manía, tengo ya esa manía adquirida, pero ya veis que tanto trazo para arriba, trazo en horizontal, para dar también énfasis a esta zona, separarla de su cuerpo y poco a poco darle más oscuridad allí donde se lo merece. Esta zona es más clara, esta zona más oscura, dentro de que está en zona de luz. Remarcamos, definimos y sombreamos del mismo tono. Súper importante. Ya sé que me repito más que el ajo, pero es súper importante. Remarcar y sombrear en el mismo tono. Bien, aquí esta zona es más clara, así es que no la voy a hacer tan oscura ni voy tampoco a perfilar aquí. Sí que a lo mejor puedo perfilar un poco más, aquí le puedo dar un poquito más de sombra y como veis no he hecho una aleta plana, he hecho una aleta que tiene diferentes tonos. Aquí arriba sí que deberíamos haber hecho una cosa, ahora que lo estoy pensando, porque necesito hacer, lo voy a hacer ahora, vamos a ver qué tal. Necesito hacer este volumen tan grande. Luego, lo vamos a hacer en dos fases, sí, ahora que lo estoy pensando. Vamos a hacerle primero esto blanco y vamos a sombrearle. Ahora, ¿qué va a pasar? Que se me va a borrar parte, pero no pasa nada, que lo volveré a sombrear y ya está. Lo vamos a dejar así como plano, todo lo planito que podamos, y desde arriba vamos a trazar unas marcas. Vamos a presionar más, vamos a presionar menos. Al principio la goma estaba bien limpia y me ha hecho un borrado más grande. Ahora cada vez está más sucia y me lo está haciendo más suave. Ya me está bien. Voy a cambiar de lado. ¿Veis? Y me va haciendo, sobre todo que sea un movimiento enérgico. Me da igual ahora que voy a pasar por encima del tiburón. Incluso, ¿sabéis qué voy a hacer? Que lo voy a traspasar. Mirad, lo voy a como traspasar y vamos a hacer estas primeras. Lo estoy haciendo plano porque esta zona es muy blanca. Y ahora ya lo que quiero es que aquí me quede algo como residual. Vuelvo a ponerla de canto. Aquí tengo una serie de reflejos. Me viene bien que me resbale. Es maravilloso cómo podemos ir utilizando el material para hacer aquello que queremos. Fijaos qué bonito ha quedado esto de aquí arriba. Vamos a seguir este traspaso hacia abajo. ¿Ves? He cambiado. Cuidado por aquí. Si me paso, no pasa nada porque lo puedo volver a manchar. Vale, esta zona ya empieza a ser suave. La pongo plana. La pongo plana para que me quite sin quitarme demasiado. Sobre todo que no nos quede lo que me acaba de pasar a mí, sino que quede recto. Bien. Vamos a venir para acá, vamos a definir algunos más. Esta zona debe ser más oscura, así es que cuidado. Lo trabajaremos más adelante. Pero aquí veis, ya pasan cosas. Me gusta mucho. Vamos a volver a trabajar la aleta. Vamos a volver a trabajar con el 4B. Aquí lo tengo. Volvemos a protegernos. Incluso me gusta que pase por encima de la aleta, no os penséis. Así que, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a sombrear un poquito por aquí. Y voy a dejar estos reflejos. Aunque aquí no están, me gusta. Y como me gusta, los dejo. Tened ese poder de decisión en vuestros trabajos. Si hay algo que no os guste, lo quitáis. Si hay algo que os gusta, aunque no esté, lo dejáis. Y a mí esto me gusta. Me gusta que esté aquí en medio de la luz. Vale. Esto que no me quede perfilado.
Voy a trabajar un poquito más y ya está. Vamos a irnos a la cola. La cola la voy a trabajar y vamos a volver a pasarle, porque si os fijáis, pasa por encima. Es que claro, aquí tenemos una serie de cosas que pasan que tenemos que hacerlo en diferentes planos. Ya veis que la cola no está totalmente recta, o sea que tiene irregularidades. Esta práctica es más tranquila. Venimos de dos prácticas complicaditas. Necesitábamos una práctica tranquila, blanco y negro, con mucha tranquilidad. Creo que me lo estáis agradeciendo, ¿verdad? Bueno, vamos allá. Después de esta nos va a tocar pelo otra vez. Si no cambio de opinión, seguramente será pelo blanco. Así es que preparaos otra vez para darle a la manita y hacer esos trazos de pelo. De momento estamos en pelo corto. Así también aprendemos cómo hacer el pelo blanco, cómo tratar esa suavidad, que es aún más suave que el gato que hicimos. Ya veis que tampoco la escala de grises tampoco es tan oscuro. Tenemos que identificarlo un poquito. ¿Qué proporción de gris tenemos? Y es esa la decisión de luego tomar el lápiz correcto. El 2, por ejemplo, hubiera sido demasiado flojito. En cambio, si yo empiezo con un 6 en vez de con un 4, si soy una persona que aprieta, va a ser todo demasiado oscuro. Y además, el trazo que hacen los lápices blandos no son iguales que los que hacen los lápices más duros. Id probando. ¿Veis? Estoy tapando los rayos del sol. Necesito taparlos ahora mismo. Porque quizá antes de haber hecho estos rayos tendría que haber hecho la cola. He tomado esa decisión porque he visto esta aleta más oscura. Pero claro, ahora me encuentro otras partes del cuerpo que me dicen lo contrario. Pero no pasa nada. No pasa nada. Y estoy viendo algo también que esto debería ser más estrecho. Así es que voy a corregirlo. Estoy a tiempo de corregir todo esto. Perfilo y sombreo. No es lo mismo el gris de arriba que el de abajo. De momento estoy haciendo solamente con un lápiz. Vamos a perfilar y sombrear. Y también debemos de pues darle oscuridad en alguna zona que nos quede trabajadito, como la aleta dorsal, que nos quede como más trabajado. Y la parte de abajo la vamos a hacer con el 6B, sin apretar. Pero está bien que esta parte nos empiece a quedar ya un poquito más oscura. Bien. Podríamos, antes de continuar, volver a coger la goma blanda. Mira, la tengo sucia, la voy a dejar sucia. Y pasar por encima de esta aleta. La voy a limpiar un poquito porque me lleva parte del grafito hacia abajo. Vale. Vamos a atravesarlo un poquito por aquí. Y ya que estamos, incluso esta zona se puede limpiar un poco y darle esa sensación, ¿no? Como que ha pasado por encima. Bien, bien. No voy a insistir mucho más. Vamos a destapar otro trozo del tiburón. Ya sabéis que es un buen consejo para aquellas personas que se agobien fácilmente.
que no tengan ese control mental de ir poco a poco y no agobiarse, es muy propio del principiante. Es muy, muy propio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sombrear con normalidad toda la parte alta, aunque aquí estáis viendo muchas marcas que se podrán hacer con la goma eléctrica. Vamos a continuar. Vamos a proteger aquí, como siempre. Y vamos a continuar un poquito con la cola. Ya veis que es mucho más flojita por aquí, o sea que vamos a apretar un poquito menos. Vamos a coger el lápiz desde atrás, bien planito. Y aquí sí hay los rayos del sol me han traspasado, pero si os fijáis, en el tiburón no lo han traspasado. Es decir, que los rayos vienen por detrás. Hay que definir bien esta zona y ahora sombreamos hacia abajo. Con menos intensidad que la cola. Si la hacemos a la misma intensidad, la cola no se nos va a ver. Así es que tranquilamente vamos perfilando. No tiene que ser una raya perfecta. Lo voy haciendo en forma de círculos. Siempre que se vea un degradado. Que se vea algo marcado y luego degradamos. Ya os fijáis que siempre es lo mismo. Se repite muchísimo el patrón. Debemos de hacer estas marcas, estas líneas que tienen aquí como más quebradas. Estoy perdiendo un poquito el dibujo, pero bueno, más o menos es por aquí. No las voy a hacer exactamente igual, ni voy a seguir un patrón concreto. Sí que veo que, por ejemplo, estas últimas se acercan mucho a la aleta. Vale, y es lo que voy a hacer. Aquí vamos a hacer el trazo con la forma que tiene su cuerpo. Arqueada. ¿Vale? No van a ser unas líneas rectas en vertical, sino que vamos a hacer algo más en diagonal y curvado. Parece una tontería, pero estos trazos se notan. Podemos hacer también formas de círculos, pero tenemos que intentar que no se nos vean mucho las rayas. Hacemos un primer sombreado tranquilamente. Fijaos que en algún momento me voy a pasar a la zona blanca de aquí arriba, como aquí. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, me puedo pasar. Para hacer esto podemos hacerlo con la goma, pero también lo podemos hacer a lápiz. ¿Cómo vamos a hacerlo a lápiz? Dejando trozos blancos entre oscuro y oscuro. Y fijaos que el oscuro no es muy fuerte, tiene que ser algo agrisado. Aquí ya empezamos a ver como formas más oscuras, pues apretamos. Siempre tenemos que intentar buscar el tono que vayamos viendo. Vamos trabajando tranquilamente, en algún momento subo, vuelvo a bajar. Sobre todo no hagáis aquí una línea exacta, sino que por aquí puede ser más oscuro. Aquí podemos hacerlo más pequeño. Y así vamos haciendo poquito a poquito sus marcas. Aquí abajo, ¿qué pasa? El tiburón es redondo. Las formas redondas, ¿cómo se consiguen las formas redondas? Se consiguen haciendo oscuridad arriba, oscuridad abajo y medio tono en el centro. Y es así como vamos a decirle al espectador que es redondo, porque es que realmente se va a ver así, se va a ver redondo. Dentro de un dibujo plano en 2D debemos de buscar la manera de que se vea en 3D. Y la manera es esta. Sobre todo, no perfiléis y lo dejéis en tono claro. Tiene que ser el mismo tono del perfilado. Acordaros de eso porque es lo que nos diferencia de un dibujo de principiante
a un dibujo de pues un nivel un poco más avanzado. Son esos pequeños escalones que vamos poco a poco subiendo. ¿Y cómo los subimos? Mejorando ciertas cosas, como por ejemplo el perfilado. Que yo no digo que no perfiléis, ¿eh? Realmente hay que perfilarlo casi todo, pero tenemos que hacerlo en el tono que corresponde. Aquí me ha salido un patrón demasiado igual, así es que vamos a corregirlo. Está cerca de esta aleta, quiere decir que, mira, por ejemplo, voy a hacer algo así que sobresalga más. Aquí voy a hacer otra que sobresalga así más o menos, ¿veis? Y ya le he cambiado el patrón, simplemente con eso. En alguna zona, como veis, ahí tiene algo como más oscuro, seguramente pues tiene algún tipo de marca, alguna cicatriz. Estoy todo el rato con el 4B. Ya me pasaré al 6B. Como veis, el 8B de momento no lo he utilizado. Lo voy a utilizar para el ojo, eso seguro. ¿Vale? Pero poquito a poquito. Vamos avanzando. Aquí había una zona clara, pero aquí ya el tono cambia. Así es que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un tono a todo y luego vamos a oscurecer lo que corresponda. Hacemos más marquitas. Que no nos queden eso, los patrones que decía. Y seguimos avanzando. Me voy a pasar a la zona de luz y para hacer todas estas marcas yo os he comentado que lo iba a hacer con la goma eléctrica. Así es que lo que voy a hacer es que lo voy a manchar todo de una manera suave para luego hacer esas marcas. Y ya pues la probamos, vemos cómo funciona, qué nos permite hacer. Y bueno, ya os adelanto que siempre vale la pena tener todo el material que haya a nuestro alcance porque para ciertas cosas nos facilita. Vamos a empezar con las branquias, remarcamos, pero no os olvidéis de degradar. Degradamos hacia la derecha, cada vez más claro, llegamos aquí a una zona blanca y hacemos la siguiente. Apretamos un poquito, ponemos el lápiz en punta para que nos quede bien finito y vamos a degradar hacia la derecha. Aquí está bastante oscurito y de repente cambia el tono más claro, aflojo. Bajamos, hay un trozo blanco, para mantenerlo blanco simplemente oscurecemos la siguiente. Y es así como este trocito quedará blanco. ¿Y queremos que quede más blanco aún? Tenemos que darle más gris y por lo tanto más oscuridad a esta. Los trabajos así en grafito, en blanco y negro, son muy importantes para las personas que empiezan a dibujar. No os lancéis al color si todavía no tenéis un buen trazado y no habéis aprendido lo suficiente de sombras, degradados en blanco y negro. Aquí ahí empiezan unas marcas, así es que bueno, pues yo hago esas marquitas.
Vamos a hacerle el ojo porque la verdad es que es importante. Es muy importante que veamos y visualicemos bien el ojo. Yo en la fotocopia hago aquí lo que puedo, así es que vamos a... Vaya, mira lo que me ha pasado. Ya va siendo hora de que me lo cambie, ¿eh? Creo que ya el pobrecito ha llegado a su fin. Vamos a ver si no se me vuelve a romper. Venga. A ver, que nos quede... No es totalmente redondita por lo que veo, por lo que yo puedo observar aquí, que no es mucho, pero bueno. Y voy a hacerle esta zona de baja un poco más oscura. Voy a intentar hacerle varios tonos, dejando un poquito más clarita la de arriba, que no la voy a dejar blanca del todo, pero bueno, que tenga un poco de alguna cosa. Vamos a hacerle aquí un cierto contraste. A ver que no me quede ahora como un dibujito animado, que si no... Con el 4 voy a continuar haciendo la sombra. Veo que por aquí es más clarita, la voy a dejar así, como más sucia. Voy a seguir el morro. Ya veis que he cambiado la dirección, antes era así, ahora quiero intensificar esta forma que tiene, pero necesito aquí darle una cierta sombra. Ya veis que también he vuelto a cambiar la dirección para, bueno, decir que esto se curva, que no acaba aquí, no es plano, sino que se curva. Aquí esta línea me he ido, luego la borraremos. Aquí. Vamos a hacer, yo podría hacer un buen trabajo a lápiz e intentar dejar las zonas blancas. Es lo que yo siempre he hecho. Voy a dejar la central y luego las demás voy a intentar hacerlo con la goma. Vale, creo que lo estoy haciendo, está un poquito más para acá. Podríamos borrarlo. Podríamos borrarlo y volverlo a hacer o dejarlo ahí, que tampoco es un gran problema. Pero bueno, ya sabéis que podéis rectificar a medida que vais haciendo. Realmente, este brillo blanco, pues más o menos me puede venir por aquí. Venga, pues volvemos sin problema, dejamos esa zona blanca. Ya veis que lo estoy haciendo muy finito, muy finito. No estoy apretando apenas. Bien, antes de continuar hacia abajo, a mí me gusta como acabarlo. Antes de pasar a una siguiente zona, me gusta acabarlo. Entonces voy a coger el 6B y nos va a tocar darle oscuridad allí donde lo necesita, como por ejemplo toda esta zona, pero que no quede en todo esta zona del mismo color oscuro, sino que podamos ir variando el tono. Es decir, yo puedo apretar más en esta zona más baja que justo se va a su barriga blanca, pero luego a medida que voy subiendo puedo ir aflojando la presión en ciertas zonas para crear ese, ¿no? Ese baile de sombreado, que es lo que nos hará que quede un dibujo mucho más rico. Eso siempre os lo digo, en cada dibujo que hacemos os lo digo. La variedad de tonos. Que da igual si trabajáis en blanco y negro o en color, pero la variedad de tonos tiene que estar. Vamos hacia arriba. ¿Veis aquí en esta zona? Esto es oscuro, esto es más clarito, vuelve al oscuro. Pues eso es lo que debemos de conseguir. Y sobre todo, cuando estéis aquí arriba, no hagáis una línea perfilada, sino que vamos a ir sombreando de una manera más irregular para que nos quede como más natural. Aflojamos presión, bajamos abajo y aflojamos, siempre hay que aflojar. Veo que por aquí, creo que es por aquí, sube un poquito, vuelvo a bajar. Cerca del ojo también le veo una sombra. Pues venga, todo esto enriquece
Y luego cuando se ve el dibujo se observa que, bueno, es que las horas que dedicamos se ven claramente. Ya os lo digo siempre, las prisas no son buenas para nadie ni para nada. Y así antes de pasar a la zona de la barriga tenemos toda la zona alta acabada. Así luego no nos va a dar pereza volver. ¿Que luego hay que retocar algo? Se retoca, pero ya está acabada prácticamente. La zona del morrito que nos la hemos inventado un poquito, sin problema, acabamos, seguimos el mismo patrón que estamos haciendo y ya está. Como vemos, no hay tanto contraste aquí porque la zona del morro es un poquito más oscura, tiene más sombra. Y aquí justamente, creo que es un poquito más para acá, diría que es aquí. Voy a rectificar ya que estoy. Aquí tiene como unos agujeritos muy sutiles. Pues venga, lo vamos a hacer. Viene una fuerte sombra de grado hacia arriba hasta buscar el blanco. Seguimos hacia abajo más suave. Ahora estoy con el 6B. Voy a hacerlo ya directamente con el 6B. No estoy apretando. Me encuentro aquí que vamos a intensificar justamente esta zona. Degradamos hacia arriba hasta buscar el blanco. Bueno, no el blanco, el gris realmente. Pero veis, vamos trabajando poco a poco de una forma natural, que no se vea brusca, sino que se vea natural. Ya veis que no he pasado ni el pincel ni nada, estoy haciendo un buen trabajo a lápiz, que es lo que nos corresponde ahora. No abusemos del pincel. El pincel simplemente es para ayudarnos en algunas áreas. ¿Veis? Yo he remarcado, pero ahora voy a sombrear. Cuidado de que no se nos salga muy oscuro porque es blanco y el blanco, aunque él tenga una sombra fuerte, nunca será igual que la parte de arriba. Así es que vamos sombreando. Aquí sí que le pasaremos el pincel. Sobre todo a la barriga. Porque la barriga es como una piel más lisa. Da la sensación de que es una piel más lisa. Y para ello necesitamos suavidad. Nos viene genial el pincel. Eso lo pasaremos al final. Ya veréis cómo va cambiando. Solo podéis ir haciendo sobre la marcha, ¿eh? Si ahora queréis pasárselo, cogéis y lo pasáis. Y si no, confiad en que todo va a ir mejorando a medida que vayáis avanzando. Que eso también está bien, que vayáis confiando en vosotros mismos. Vale, bien. Esto también lo mancharemos con el pincel y ya nos quedará más gris. Bueno, la verdad es que está muy bien. Seguiríamos por la parte de abajo. Creo que nos vamos a ir directamente a los dientes. Me voy a ir, creo que lo voy a hacer con el 6B. Sobre todo que tengáis buena punta. Voy a perfilar justamente donde está tocando con el negro de la boca. Ya veis qué dientes tiene, uno para un lado, otro para otro. Aquí hay muchísimo mogollón. Y lo que vamos a hacer es que la parte interna la vamos a sombrear más oscura que el morro. Porque si no se nos va aquí, se nos va a juntar y no nos conviene. Además, esto hará que los dientes resalten todavía más. Y ahora nos iríamos a la barriguita. He perdido un poco la línea, yo diría que va por aquí, así es que vamos a definirla otra vez. Con el 6, estoy con el 6, lo tengo tumbado. Quiero aprovecharme de toda su
largada, ¿no? de mina. Y venga, vamos allá. Esto es divertido. Después de haber venido de hacer escamas como unos locos, esto es más divertido, más tranquilo. Y ya veis que podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos. Si todavía no lo tenéis claro, tenerlo claro, porque con un poco de paciencia y dedicación, realmente vamos a aprender a hacer de todo. Aquí sabéis qué voy a hacer. Voy a manchar estos rayos que le están viniendo. Los mancho un poquito para que me sea más fácil. Por aquí arriba ya no voy a sombrear mucho porque lo voy a acabar haciendo con pincel. Esto es zona blanca, voy a tener que borrar. Y en la zona baja, sí, voy a darle más intensidad porque está bastante oscuro. Siempre degradando hacia arriba, degradando hacia la luz, para que quede suavizado. Es que es tan importante esto. Y con la presión de vuestra mano, eso es quizá lo más importante y lo más difícil al principio de controlar, la presión. El tiburón necesitamos que quede agresivo. Hay animalitos que nos interesa que queden esponjosos o que queden como más adorables, pero el tiburón necesitamos que quede muy agresivo y para eso tenemos que contrastar mucho, tenemos que hacerle marcas, tenemos que, que sea algo duro, no suave, necesitamos dureza. Mirad ahora si le paso el pincel, vamos a pasarle un pincel medio que no sea muy estrecho. Desde la zona oscura vamos subiendo, manteniendo este trazo hacia la zona más clara, pero manchándola para que no se vea blanca. El blanco está aquí, lo demás no está blanco. Aquí también hay una zona blanca, la voy a dejar. Vamos a aprovechar también y hacemos esta. Manchamos de gris, no nos interesa este blanco ahora mismo. Bien. Vamos a aprovechar también y ya que estamos, cambiamos el trazo y aquí voy a hacerlo en circunferencias porque me gusta mucho que se me aprecie, ¿no?, esta horizontalidad que le va a dar también una cierta agresividad. Nos pasamos arriba. No nos pasemos en esta zona, ya me interesa que haya marcas. Intensificáis también esta horizontalidad, ya veis que se le da más fuerza. Vamos a darle un pelín a las aletas, pero poca cosa. Y mirad cómo ha cambiado. Vamos a manchar también las branquias. Vamos a continuar con un poquito la aleta. Yo creo que vamos a coger entre el 4 y el 6 creo que lo vamos a acabar de hacer. Y voy a darle primero con el 4. Voy a olvidarme de todas estas rayas blancas que estoy viendo. Simplemente voy a mirar de acabar de sombrear. Y luego ya haremos un buen trabajo de borrado. Vamos a ver cómo se nos da el tema de la goma eléctrica. Si no lo tenéis, vamos a ver, si no tenéis goma eléctrica, podríais hacerlo con la goma monocero o lo que yo haría realmente es ir dibujando las rayas blancas e ir sombreando entre raya blanca. Eso es lo que yo haría si yo no tuviese ahora mismo la goma blanca. Ay, la goma blanca. Si no tuviera la goma eléctrica. ¿Sabéis eso de que vuestro cerebro está pensando una cosa y la boca dice otra? Pues eso me pasa continuamente. En fin, bueno, vamos allá. Aquí no veo que haya reflejos de luz del sol, así es que voy a sombrear toda ella.
de una forma rápida. Luego voy a coger el 6B. Y vamos allá, vamos a darle esa redondez que tiene, acentuando esta sombra. Está quedando bonito, la verdad que estoy contenta. Un animal un poquito más tranquilo, de dibujar, claro. Si me lo encuentro en el mar, no estaría muy tranquila, la verdad. Y bueno, un poquito para desestresarnos un poquito. Estos efectos de luz con la goma ya veis que han sido súper fáciles de hacer. Estos efectos de luz del sol han sido fáciles, han quedado bonitos. Y bueno, siempre hay pequeños truquillos. Y si no, pues probáis de intentar solucionar estas pequeñas cositas que nos van saliendo a medida que vamos dibujando. Siempre nos va saliendo como pequeños problemas que tenemos que solucionar. Eso está bien, eso es divertido. Porque nos hace pensar y quizás se nos ocurre algo, lo probamos y es magnífico. Quizá lo probamos y no es lo que deberíamos de haber hecho, pero bueno, está bien que lo probemos, es divertido. Venga, pues ya tengo como una base de aleta. Voy a acabar la que me queda. Aquí ya veo que tiene como unas ciertas irregularidades, así es que bueno, voy a intentar hacer algo parecido. Deciros también que, bueno, comentaros que, bueno, yo tengo un gran recorrido a lo largo de mi vida en el tema del dibujo, pero no me salen perfectos. A medida que voy dibujando, luego digo, ay, mira, aquí hay un error, esto quizá tendría que haberlo hecho de otra manera, esto. No sé si existen aquellas personas en las que lo hacen todo a la primera, lo hacen perfecto. No sé si existen, pero yo no soy una de ellas. Así es que cuando vayáis viendo mis vídeos, seguramente vais diciendo, ay, mira, esto quizá. Porque vosotros es cuando realmente lo veis bien. Lo estáis viendo en paralelo, veis cómo voy trazando y seguramente veis errores que voy cometiendo a medida que voy avanzando. ¿Que me puedo dar cuenta luego? Pues muchas veces me doy cuenta, pero otras muchas veces no. Hay veces que digo algo le falla, pero no sé el qué. Y vosotros quizá lo veis más rápidamente porque es que vuestra visión es mucho mejor que la mía, ¿no? Y a medida que vas dibujando, vas trabajándolo, hay cosas que se te pasan por alto. Y bueno, vamos allá. Solamente era, bueno, pues deciros eso, ¿no? Que es fácil que te equivoques. Yo creo que incluso los grandes también se equivocan. Lo que pasa que no lo muestran. Se ven muchos vídeos a cámara rápida, que a la cámara rápida. O cómo se han sido retocados y luego siguen grabando. Eso también me he dado cuenta muchas veces. Vale, pues yo creo que no le voy a hacer nada más. Lo tenemos bien. Vamos a acabar de hacerle la cola. Ya veis que como yo no puedo girar el papel, lo que hago es girarme yo. Simplemente he girado la forma de trazar. Por ejemplo, ¿ves? Esta distancia es más grande de la que hay allí. Yo ya me estoy dando cuenta. Lo puedo corregir. Estoy a tiempo de corregirlo. Así es que, como lo voy a sombrear, incluso la inclinación es un poco ligeramente diferente. Creo que me voy a ir al 6B directamente, chicos, porque veo que me falta un poco de intensidad y se me están marcando un poco las líneas. En cambio, con el 6B no, porque como es más blando, no marca tanto. Yo me acostumbré de jovencita a hacer los bocetos con el 2B y realmente me he pasado pues casi toda mi vida haciendo eso. No es grave, ¿eh? Podéis hacerlos perfectamente con el 2B. Lo único que
Claro, yo como aprendí a no apretar mucho, entonces el 2B yo lo utilizaba, no apretaba y me iba bien. Luego incluso para borrar me iba bien porque no apretaba. Ahora, si cuando empezamos es muy fácil apretar, no controlamos la presión, entonces es más complicadito. Por eso siempre os digo que utilicéis un H o incluso un HB. También os digo, ni tanto el B ni tanto el H, sino algo intermedio. Esta aleta yo ya le voy a hacer estos reflejos que tiene, aunque luego voy a limpiar y voy a intentar potenciar que sean más blancos, pero creo que me va a ir bien, porque son zonas muy pequeñas que con la goma eléctrica me va a resultar un poquito incómodo, creo yo. Así es que nada, vamos a acabar este trocito que ya lo tenemos. Ya veis que intento no tocar. Intento no tocar el papel para que no haya marcas. Y sobre todo no vayáis arrastrando la servilleta o el paño, lo que os pongáis aquí, porque si lo arrastráis es igual que si estuvierais difuminando. Vale, vamos aflojando, aflojando y ya lo tenemos. Si os fijáis, es más clarito que este, pero justamente donde se junta con su aleta, lo voy a hacer un pelín más oscuro y entonces voy a ir aflojando, aflojando. Vamos a remarcar un poquito el final de su barriga, degradamos y vale. Listo, ya lo tendríamos sombreado. Le voy a pasar el pincel a toda esta zona para que quede un poquito más fina y a esta zona también. Manchamos que no nos quede blanco, igual que antes. Lo hacemos todo igual. Si os fijáis aquí, debería de quedar más oscura la parte de arriba y un poquito más clara la parte de la barriga, porque es blanca, así es que no debe ser muy oscura. Vamos a potenciar aquí y esto nos ayuda. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, muy fácil. Vamos a coger un poquito la goma. Cuando os pase eso, simplemente la llenamos un poquito y... ¿Veis? Ya está. Se engancha y esto queda divino. Ay, es que he cogido el 2B, por eso no me quedaban bien. por eso. Ya decía yo, qué raro. Era el 4 que quería coger. Venga, pues ya lo tenemos, va. No vamos a hacer mucho más. Nos vamos a poner con la goma eléctrica. Os voy a explicar esta que tengo yo. Es de la marca Derwent. Es la más baratita. Tiene otra que va con batería, pero esta va a pilas. Entonces, nada, simplemente la aprietas y mientras mantienes pulsado va girando. Vamos a ver cómo funciona. Me voy a ir a la zona clara primero. ¡Ay, mira, me falta esta aleta! ¡Ay, que no me habéis avisado, eh! Me falta esta aleta pequeñita que con el 4B la vamos a sombrear. Ya está. Bien, venga, vamos allá. Vamos a darle y, por ejemplo, ¿veis? Vamos sacando todavía más. Esto, si apretáis mucho, se para. ¿Veis? Se para. Así es que es algo que tenemos que hacer como un poco superficial. A toques también. Luego vamos a manchar porque aquí quizás es demasiado, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir. Ya veis que una línea recta, bueno, es un poco más difícil de hacer porque tenéis que tener como el pulso firme. Pero bueno, bien, bien, bien. Ahora vamos a intentar hacer estas marcas. Vamos a empezar por aquí. Me hace unas marcas un poco gruesas.
¿Veis? Incluso hay algo que no me gusta, que es que como va girando, si le pasa solamente una vez, me deja como unas marcas redondas. Vale, eso no me gusta mucho. ¿Qué podríamos hacer? Cortar un poquito. Vamos a cortar. Vamos a cortar a ver qué pasa. Y la vamos a dejar, ¿veis? Como, bueno, tampoco, ¿eh? Mirad, estas finas no me gusta hacerlas con la goma eléctrica, ya os lo digo. Vamos a empezar por ahí. Las voy a hacer con esta goma. Esta goma me gusta más. Así es que bueno, yo había pensado hacerlas de una manera y fijaos que al final voy a hacerlas de otra. Sí, porque esto me queda mucho más fino. Es demasiado gruesa. Para limpiar bien sí que va bien. No os digo que no. Pero para hacer estas más finas, pues casi que me gusta más la goma 1.0, chicos. Además, la puedo controlar mucho mejor. Puedo hacer las marcas que me apetezca. Así es que, si no la tenéis, de momento para este ejercicio tampoco hace falta. Para aquí sí que voy a limpiar un poquito más, lo voy a hacer con esta. Vale. ¿Veis? Queda como más limpio, eso sí es verdad. Para lo grueso sí me gusta. Vamos a darle aquí. ¿Veis? Para lo grueso sí me gusta. Limpia como mucho más profundo. Pero para las marcas, vamos a ver aquí, ¿veis cómo me va dejando como... Que eso no me gusta. Para los poros de la piel y demás, sí. Porque, ¿veis? Va dejando como golpecitos blancos. ¿Vale? Así es que para esta zona volvemos y lo vamos a hacer, fijaos, con la mono 0, la mar de bien. Incluso, mira, ahora que está sucia, para esta zona, que está más oscura, pues también nos viene bien. Luego, nada, la limpiamos, tenemos aquí esto y vamos a ir sacando. Tenemos una serie de marcas un poco, no sigamos un patrón, sobre todo, vamos limpiando. Bien, aquí, como es zona de sombra, las marcas son mucho más suaves. Y aquí en zona de luz están más pronunciadas. Bien. Nos faltaría hacer una cosita y es que está muy bien que limpiemos, pero vamos a manchar un pelín el borde que no se vea tantísimo. Vamos a quitar de aquí esto. Vale, se le ve el contorno. Bien. Voy a limpiar también un poquito. Mira, voy a limpiar con esta que tengo más control. Que no se me vea ahí que hay un perfil de goma. ¿Ves? Ahora se ve muy suave. Bien. Que no me deje nada. Esto no me gusta mucho. Bien, creo que no le voy a hacer nada más, ¿eh? Y esto lo veo bien, lo veo bonito. Los colmillos, mira, le estoy viendo una cosita que hay que modificar y es que, si os fijáis, bueno, los colmillos no los he sombreado, pero tiene aquí como una cosita negra que formará parte de su encía, quizá. Y lo vamos a marcar un poquito, una forma irregular, ya veis, no tiene nada recto. Y aquí se le ve una mancha oscura.
le vamos a hacer un ligero sombreado para que no se me vean los dientes tan blancos. Aquí hay sombra, o sea que lo vamos a sombrear. Lo sombreamos sin llegar al negro, que se mantengan claros, pero no blancos. Vale, están manchaditos. Venga, perfecto. Ahora vamos a acabar la parte de abajo y ya fijaos que lo tenemos. Ya lo tenemos. La parte de arriba no la voy a tocar porque me gusta muchísimo. Ahora, la parte de abajo vamos a aplicarle un poquito más de polvo para que se vea un poquito más oscuro. Cogeremos un pincel, vamos a coger este, que es un pincel ni muy grande ni muy pequeño, porque necesitamos darle caña aquí. Vamos a perder un poquito estas luces blancas que tenemos. Bueno, no pasa nada, le pasaremos otra vez la goma. Mira, aquí no le voy a dar. Yo creo que la oscuridad la voy a tener aquí. Y le voy a coger y lo voy a dar con el dedo. ¿Veis que tengo como más control? Y voy cogiendo el polvo y esparciéndolo. ¿Veis? Queda bastante más negro que con el pincel. Así es que no olvidemos que tenemos herramientas en las manos. Nuestras manos ya son una herramienta. Y queda muchísimo más oscuro. ¿Veis? Aquí está bien que matemos un poquito este blanco, porque a medida que se va adentrando en el mar, este blanco va desapareciendo. Así es que ya nos viene bien, nos viene bien. Aquí quizá lo he tapado demasiado, pero vamos a sacarlo un poco ahora. No lo voy a oscurecer mucho más. Yo creo que queda bonito. Voy a acabar aquí, que manche la mesa. Mirad aquí, no sé si lo veis. Al estar cogiéndolo con los dedos, ¿veis que se me marca? Vale. Tenemos que evitar esto. Por eso está bien fijarlo un poquito. Aunque yo lo borre y vuelva, bueno, mira, algo se ha solucionado. Voy a intentar no tocarlo más. Vale, pues yo creo que ya no lo voy a oscurecer más. Vamos a aprovechar la goma, a ver si está sucia. Aquí en ese trozo está sucia, incluso la voy a ensuciar un poquito, porque el que me interesa que no esté demasiado limpia para poder hacer, que igualmente luego lo manchamos y ya, ¿eh? Vamos a hacerle un poquito, ¿veis? Y como no tengo una punta, sino que tengo varias, pues ya me hace 2 o 3 a la vez. Eso está bien. Ahora sí lo tengo un poco sucio y si os fijáis, bueno, me está haciendo aquí como unas marcas. Prefiero borrar y luego manchar. Aquí haremos que continúen de alguna manera, pero borraremos y poco más, ¿eh? Poco más. ¿Veis? Luego manchamos y ya está. Se ve que continúa. Aquí sí que se ven estos muy bonitos. Vamos a intentar que quede también así bonito. Movimientos enérgicos, ¿eh? En algún momento se acaban. Mirad aquí. ¿Me puedo ayudar? Claro que sí, con la monocero. Monocero, como lo hace más fino, pues también. Para eso están las herramientas. Bien. Pues, ¿cómo lo veis? Yo creo que vamos a dar un último repaso. Que todo esté bien. Creo que voy a manchar aquí un poco. Vamos a quitar restos de goma. Mirad, aquí me ha quedado como muy manchado. Es que voy a borrar.
aquí yo lo había manchado también. Bueno, aquí había quitado con la goma eléctrica, pero se me había quitado demasiado. Vale. Venga, que no se me olvide ninguna aleta. Bien, la cara está bien. Esta aleta también se ve bastante bonita. Y nada, pues chicos, lo vamos a dejar aquí. Me voy despidiendo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Muchísimas gracias por enviarme vuestras prácticas. Ya sabéis que tenéis el correo en la descripción del vídeo. aliciamesas636@gmail.com. Esa es la dirección de correo electrónico donde me podéis enviar las prácticas. Ya sabéis que los viernes van saliendo las correcciones de todas estas prácticas y más o menos estamos en un desfase de tiempo de mes y medio, un poquito más. Así es que estamos en casi mitad de noviembre. Este tiburón posiblemente pase a enero. Así es que tenéis tiempo de sobra, es una práctica tranquila, ya veis, es muy resultona y me ha gustado muchísimo hacerla. Así es que nada, os mando un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.